Bienvenidos a este viaje en el tiempo, un recorrido que nos llevará a uno de los episodios más extraordinarios de la Guerra Fría, el puente aéreo de Berlín. Este documental no es solo un relato de aviones, cargamentos y cifras, es sobre todo la historia de un pueblo cercado, de una ciudad dividida y de una batalla que no se libró con armas, sino con coraje, solidaridad y perseverancia. Durante los próximos minutos, los invito a sumergirse en un relato que combina tensión política, drama humano y hazañas tecnológicas. Veremos cómo, en medio de un bloqueo implacable impuesto por la Unión Soviética en 1948, los aliados occidentales lograron lo imposible, mantener con vida a más de 2 millones de berlineses mediante un puente aéreo que se convirtió en símbolo de resistencia y esperanza. Cada capítulo de esta narración nos revelará no solo los grandes movimientos de la historia, sino también las pequeñas historias de personas comunes que con su valentía y sacrificio dieron vida a esta epopeya. Prepárense, vamos a revivir un capítulo donde el cielo se convirtió en la única carretera hacia la libertad. Imaginen despertar una mañana y descubrir que su ciudad está aislada, sin alimentos, sin carbón, sin medicinas. El enemigo controla las carreteras, los trenes, los canales, no hay escapatoria. La única esperanza llega desde el cielo, en alas de aviones que deben desafiar tormentas, riesgos de accidentes y la constante amenaza de un fracaso. El puente aéreo de Berlín no fue solo una operación logística, fue la delgada línea que separó la vida de la muerte, la libertad de la rendición. Suscríbete para saber más sobre historia, dale a me gusta y comenta si crees que la historia nunca debe olvidarse, y comparte para generar conversación sobre las lecciones que debemos aprender del pasado. Esto no es un mito, es historia, y empieza aquí. La Segunda Guerra Mundial había terminado en 1945, dejando a Alemania en ruinas. Berlín, la capital derrotada, fue ocupada por las 4 potencias vencedoras, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Cada una controlaba un sector de la ciudad, y en teoría, todas debían administrarla de manera conjunta. Sin embargo, la realidad pronto reveló profundas diferencias ideológicas. En el oeste, las potencias democráticas buscaban reconstruir Alemania bajo un sistema libre y capitalista. En el este, Stalin y la Unión Soviética pretendían implantar un modelo comunista, rígido y controlado. Berlín se convirtió en el epicentro de la tensión mundial. La ciudad, aunque situada en pleno territorio soviético, era un escaparate del choque de 2 sistemas: libertad frente a control, prosperidad frente a represión. Cada decisión, desde la emisión de una moneda hasta el envío de un tren con suministros, estaba cargada de suspicacias y sospechas. Para muchos berlineses, la esperanza estaba en los aliados occidentales. Aunque la ciudad estaba destruida, la población soñaba con reconstruir sus vidas. Las ruinas de los edificios eran testigos de un pasado reciente de guerra, pero también símbolos de la resistencia y la resiliencia. Al mismo tiempo, la presencia soviética creaba una atmósfera de miedo. Los arrestos arbitrarios, los interrogatorios y la represión cultural recordaban constantemente que la libertad estaba en juego. A finales de 1947, la situación se deterioró aún más. Mientras Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia impulsaban la recuperación económica a través del Plan Marshall, la Unión Soviética lo rechazaba con firmeza. Berlín se convirtió en un tablero de ajedrez, donde cada movimiento podía desencadenar un conflicto mayor. Los ciudadanos comunes se encontraban atrapados en medio de esa pugna, preguntándose si alguna vez volverían a vivir en paz. El germen del puente aéreo ya estaba sembrado. Antes de que los aviones surcaran los cielos de Europa para salvar a la población, antes de que la palabra bloqueo definiera el destino de millones, ya era evidente que Berlín no era solo una ciudad, era el símbolo del futuro de Europa y del mundo. La división de Berlín era, en realidad, la división de la humanidad en 2 caminos opuestos. En ese contexto, la tensión no era solo política o militar, era también profundamente humana. Familias separadas por fronteras internas, niños creciendo entre ruinas y soldados que tras luchar contra los nazis, ahora se preparaban para un nuevo enemigo. El conflicto estaba a punto de estallar, y los berlineses pronto descubrirían que su supervivencia dependería de un milagro en el aire. En junio de 1948,
La tensión llegó a un punto crítico. La Unión Soviética, bajo las órdenes de Stalin, decidió cortar todos los accesos terrestres hacia Berlín Occidental. Carreteras, vías férreas y canales quedaron bloqueados. Ningún tren con carbón, ningún camión con alimentos, ninguna barcaza con medicinas podía entrar. Para más de 2 millones de berlines, la vida cotidiana se transformó en una pesadilla. Los mercados quedaron vacíos en cuestión de días. Las familias se apretaban en cocinas oscuras, racionando lo poco que quedaba. El carbón, esencial para calefacción y electricidad, se agotaba rápidamente. Pronto, los hospitales comenzaron a sufrir, incapaces de mantener encendidos los generadores y las máquinas médicas. En las calles, los rostros reflejaban desesperanza, madres que no sabían cómo alimentar a sus hijos, ancianos que temblaban de frío, trabajadores que observaban con impotencia el colapso de la ciudad. El bloqueo soviético no fue solo una estrategia militar, sino también psicológica. Stalin quería demostrar que los aliados occidentales no podrían proteger a Berlín. Su objetivo era doblegar la voluntad de la población, obligarlos a aceptar la autoridad soviética. Sin disparar un solo tiro, Moscú había lanzado un arma silenciosa, el hambre. Las autoridades occidentales sabían que debían actuar. La rendición no era una opción. Ceder Berlín significaba abrir la puerta a la expansión del comunismo en toda Europa. Pero el dilema era inmenso. ¿Cómo alimentar a una ciudad entera sin rutas terrestres? Los cálculos iniciales eran desalentadores. Se necesitaban al menos 4.500 toneladas de suministros al día: carbón, harina, leche, medicinas. La idea parecía imposible. En medio del caos, la población berlinesa mostró una dignidad admirable. En lugar de rendirse, muchos se unieron para sobrevivir. Vecinos compartían lo poco que tenían. Carpinteros improvisaban estufas con restos de metal. Niños ayudaban a recolectar ramas secas en los parques. Aunque la ciudad estaba sitiada, el espíritu de resistencia comenzó a crecer. El bloqueo de Berlín marcó oficialmente el inicio de la Guerra Fría. Ya no se trataba solo de discursos en conferencias o sospechas diplomáticas, era un enfrentamiento directo con millones de vidas en juego. Y mientras los berlineses esperaban un milagro, en los cuarteles aliados se empezaba a gestar una de las operaciones más extraordinarias de la historia. Ante el bloqueo, los líderes occidentales sabían que estaban frente a una encrucijada histórica. Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, se negó rotundamente a abandonar Berlín. No nos iremos, ni por tierra, ni por mar, ni por aire, había dicho. Pero en realidad, la única opción viable era el aire. La idea del puente aéreo surgió casi como un acto de desesperación. El general estadounidense Lucius Don Clay y el británico Sir Brian Robertson comprendieron que, aunque parecía imposible, los aviones podían convertirse en la única arteria de vida para Berlín. Si el cielo estaba abierto, entonces había esperanza. Al principio, los cálculos eran desalentadores. Para abastecer a la ciudad, los aviones tendrían que realizar miles de vuelos cada mes. Cada aeronave debía cargar toneladas de suministros, despegar y aterrizar sin cesar, sorteando mal tiempo y pistas improvisadas. Pero en lugar de detenerse ante la magnitud del desafío, los aliados vieron una oportunidad de mostrar al mundo que la cooperación, la tecnología y la voluntad podían derrotar al hambre y la opresión. Los primeros vuelos fueron simbólicos. Un C-47 despejó desde Alemania Occidental y aterrizó en el aeropuerto de Tempelhof con harina y leche. La noticia corrió como pólvora entre los berlineses. El cielo traía vida. La población, agotada pero esperanzada, acudió en masa a observar aquellos aviones que, en lugar de bombas, ahora lanzaban alimento. La emoción fue indescriptible. La operación recibió el nombre de Beatles en Estados Unidos y en Reino Unido fue conocida como Plainfare. En ambos casos, significaba lo mismo: llevar provisiones esenciales a una ciudad en peligro,
Lo que empezó como un experimento pronto se transformó en una maquinaria gigantesca. Pilotos, mecánicos, ingenieros, enfermeras y voluntarios se unieron en una red de cooperación nunca antes vista. Cada despegue era un acto de fe. Los pilotos sabían que no había margen de error. Cada minuto contaba. Cada carga podía salvar vidas. Las pistas de Berlín se llenaban de aviones que aterrizaban uno tras otro, en un ritmo casi coreográfico. Mientras tanto, en la ciudad, las familias se reunían para recibir los suministros, agradeciendo a esos ángeles del aire que se arriesgaban por ellos. La esperanza regresó a Berlín. El bloqueo aún seguía. Los días eran duros, pero ahora había una certeza: no estaban solos. El cielo se había convertido en la nueva carretera hacia la supervivencia. Con el bloqueo endureciéndose y la ciudad agonizando, los aliados occidentales pusieron en marcha una de las operaciones logísticas más ambiciosas de la historia, la Operación Beatles, nombre en clave del puente aéreo estadounidense, mientras los británicos la bautizaron como Operación Plainfare. Lo que comenzó como una improvisación se transformó rápidamente en un esfuerzo organizado y colosal. En Frankfurt, Wiesbaden y otros aeródromos de Alemania Occidental, las bases se llenaron de actividad frenética. Aviones C-47 y C-54 se alineaban en largas filas, esperando ser cargados con harina, carbón, leche en polvo, medicinas y sal. Pilotos, mecánicos y cargadores trabajaban sin descanso. Cada minuto contaba. El objetivo era mantener un flujo constante de suministros hacia Berlín. La planificación fue meticulosa. Se establecieron 3 corredores aéreos, 2 para entrar y 1 para salir de la ciudad. Los vuelos debían seguir estrictamente esas rutas para evitar incidentes con los soviéticos, que vigilaban cada movimiento desde tierra. El tráfico aéreo se regulaba con precisión militar. Los aviones despegarían cada 3 minutos, como si fueran cuentas en un collar infinito. Los aliados sabían que un solo error podía desencadenar una catástrofe. Si un avión fallaba en el aterrizaje, la pista de Tempelhof quedaba bloqueada y ponía en peligro toda la operación. Sin embargo, la confianza en la disciplina y la coordinación era absoluta. Truman había sido claro: no abandonaremos Berlín. En las primeras semanas, la operación fue un caos controlado. El mal tiempo, las averías y la falta de experiencia complicaban los vuelos. Algunos aviones llegaban vacíos, otros apenas lograban despegar, pero la moral de los berlineses creció al ver la constancia de los aliados. Aunque las cargas iniciales no eran suficientes, el mensaje estaba claro: no estaban solos. La Operación Beatles fue también un ejemplo de cooperación internacional. Estadounidenses y británicos trabajaban codo a codo, compartiendo recursos, conocimientos y hasta tripulaciones. Los franceses, aunque con menos recursos aéreos, también contribuyeron con infraestructura y apoyo logístico. Era la primera gran demostración de unidad frente a la amenaza soviética. Lo que estaba en juego era mucho más que la supervivencia de Berlín. Era la credibilidad del mundo libre. Si el puente aéreo fracasaba, la propaganda comunista triunfaría. Si tenía éxito, sería un golpe devastador contra Stalin y un símbolo de la resistencia occidental. El 26 de junio de 1948, los motores de los aviones comenzaron a rugir con una cadencia incesante. Fue el verdadero inicio del puente aéreo. Aquel día, los cielos sobre Alemania se llenaron de C-47 Dakota y C-54 Skymaster, los caballos de batalla que llevarían la esperanza a Berlín. Los primeros vuelos eran modestos, apenas unas decenas de toneladas de harina, leche en polvo y medicinas. Pero cada aterrizaje en Tempelhof tenía un impacto psicológico enorme. Los berlineses, al ver descender aquellos aviones, sentían que el mundo libre no los había abandonado. Los niños corrían hacia las vallas del aeropuerto saludando y gritando de alegría. Algunos pilotos lanzaban pequeños paquetes de dulces atados a pañuelos,
creando los primeros gestos de humanidad que luego serían famosos como los bombarderos de pasas. Las condiciones eran duras. Las pistas de Berlín estaban en mal estado, saturadas y rodeadas de ruinas. Los pilotos aterrizaban con apenas segundos de separación entre cada avión, en un ritmo frenético y peligroso. Cualquier error podía provocar un accidente mortal. En el aire, la fatiga se mezclaba con la tensión. Muchos pilotos apenas dormían, realizando varios vuelos diarios sin descanso. La operación crecía a pasos agigantados. Lo que comenzó con decenas de vuelos se transformó rápidamente en cientos al día. La precisión era absoluta. Cada aeronave debía volar a una altitud específica y a una velocidad determinada, como si fueran piezas de un engranaje perfecto. Mientras tanto, en la ciudad, los berlineses comenzaban a adaptarse a esta nueva realidad. La llegada de cada avión era celebrada como un triunfo. Las familias se reunían alrededor de las radios para escuchar las noticias sobre los vuelos, y muchos voluntarios acudían a descargar los cargamentos. Berlín entera se convertía en una colmena que vivía pendiente del cielo. Sin embargo, los soviéticos no permanecieron pasivos. Aunque no se atrevían a atacar directamente, comenzaron a hostigar vuelos de cazas cerca de los corredores aéreos, luces deslumbrantes en las pistas, propaganda en los muros de la ciudad. Querían demostrar que el puente aéreo era peligroso e insostenible. Pero cada día que pasaba, los aliados demostraban lo contrario. Los primeros vuelos marcaron el comienzo de una epopeya. No se trataba solo de llevar comida, sino de mantener la dignidad de una ciudad y desafiar la opresión. Berlín, aislada en medio de un océano hostil, había encontrado sus salvavidas en el aire. El éxito del puente aéreo dependía de un elemento invisible pero vital: los corredores aéreos. Desde el final de la guerra se había acordado que los aliados tendrían acceso por aire a Berlín a través de 3 rutas específicas: 2 para entrar y 1 para salir. Ahora, esas líneas en el mapa se convertían en auténticas carreteras en el cielo. La precisión era absoluta. Los aviones debían despegar desde sus bases en Alemania Occidental, con una separación de 3 minutos exactos. Una vez en vuelo, cada piloto debía mantener una altitud y velocidad fijas. Si un avión se retrasaba, el riesgo de colisión era altísimo. A medida que el tráfico aumentaba, los cielos se llenaban de aviones que parecían desfilar en formación, uno tras otro, en una coreografía perfecta. Los controladores aéreos jugaban un papel crucial. Instalados en torres de mando improvisadas, trabajaban día y noche, dirigiendo cientos de vuelos diarios con radios que a veces fallaban, y bajo condiciones meteorológicas adversas. Una ráfaga de viento, una nube espesa o un fallo en los instrumentos podían convertir un vuelo en tragedia. Los soviéticos vigilaban constantemente los corredores. Aviones de combate se acercaban peligrosamente a los transportes aliados, intimidando pero sin atacar directamente. En tierra, reflectores y radares seguían cada movimiento. Era una guerra silenciosa, donde la disciplina y la paciencia eran las únicas armas. Los berlineses aprendieron a reconocer el sonido de los motores en el cielo. Para ellos, el zumbido constante de los aviones era música. Cada ruido significaba comida, calor, supervivencia. En lugar de bombas, el cielo ahora traía esperanza. Los corredores aéreos se convirtieron en la columna vertebral del puente aéreo. Eran estrechos, vigilados y peligrosos, pero gracias a ellos Berlín sobrevivió. En aquellos pasillos invisibles, se libraba una batalla diaria contra el tiempo, el clima y la voluntad del enemigo. A medida que el puente aéreo avanzaba, los verdaderos protagonistas comenzaron a destacar: los pilotos. Miles de hombres, y también algunas mujeres en roles auxiliares, se convirtieron en héroes anónimos que arriesgaban sus vidas día tras día. Muchos de ellos eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Habían enfrentado el fuego enemigo, pero ahora se enfrentaban a un enemigo diferente: el clima, la fatiga y el tiempo. Volaban sin descanso, con apenas unas horas de sueño, acumulando hasta 8 vuelos diarios. La tensión era enorme,
Cada maniobra debía ejecutarse con precisión milimétrica, pues un error podía significar la muerte. Uno de los más recordados fue el coronel Gail Halvorsen, un piloto estadounidense que con un gesto simple ganó los corazones de los niños berlineses. Al verlos agolpados en las vallas del aeropuerto, decidió lanzar pequeños paquetes de dulces atados con pañuelos, un gesto que fue bautizado como los bombarderos de pasas. Halvorsen se convirtió en símbolo de humanidad en medio del frío acero de la política. Otros pilotos enfrentaban desafíos menos visibles pero igual de heroicos. Tormentas eléctricas, nieve y niebla espesa complicaban cada aterrizaje. En más de una ocasión, los motores fallaban y obligaban a arriesgadas maniobras de emergencia. Los mecánicos, trabajando bajo lluvia o frío extremo, mantenían a los aviones en condiciones de volar. Los berlineses comenzaron a ver a estos pilotos como ángeles. Cada vez que un avión aterrizaba, era recibido con gratitud y aplausos. No importaba que los vuelos fueran rutinarios, para quienes esperaban harina, leche o carbón, cada carga era una victoria. La fama de los pilotos creció rápidamente. Periódicos y radios los presentaban como héroes modernos, y sus nombres quedaban grabados en la memoria de quienes sobrevivieron gracias a ellos. Muchos no buscaban gloria, solo cumplían su deber, pero su sacrificio fue inmenso. Decenas perdieron la vida en accidentes aéreos. Los héroes del cielo demostraron que el valor no siempre se mide en batallas con armas, sino en la constancia de cumplir una misión imposible. Su legado aún perdura, recordando que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay quienes están dispuestos a alzar el vuelo por la libertad. Mientras los aviones surcaban el cielo día y noche, en el suelo la realidad seguía siendo dura. El bloqueo soviético había reducido la vida en Berlín Occidental a una lucha constante contra el hambre, el frío y la desesperación. Los mercados estaban vacíos. El racionamiento apenas alcanzaba para mantener a la población con vida. Muchos berlineses sobrevivían con apenas 1000 calorías diarias, muy por debajo de lo necesario. El pan era escaso, la leche casi inexistente, y las verduras se convertían en un lujo inalcanzable. Las familias se reunían alrededor de ollas con sopas aguadas, estirando cada ingrediente hasta lo imposible. El carbón era aún más crítico. Sin calefacción, los inviernos se volvían insoportables. Miles de familias vivían en edificios destruidos, con ventanas tapadas por cartones y mantas. El frío calaba los huesos, y la única esperanza era que los aviones trajeran suficiente carbón para encender estufas improvisadas. La salud pública se deterioraba. Los hospitales carecían de medicinas básicas. Las epidemias amenazaban a una población debilitada. Enfermeras y doctores hacían milagros con los pocos recursos disponibles. La mortalidad infantil crecía, y muchos ancianos no resistían el hambre ni el frío. A pesar de todo, la moral no se quebró. La solidaridad entre vecinos se convirtió en un arma silenciosa. Quienes tenían un poco más compartían con los que no tenían nada. Grupos de voluntarios ayudaban a descargar aviones, otros cocinaban para comunidades enteras. La radio transmitía mensajes de aliento, y las iglesias abrían sus puertas para quienes buscaban consuelo. Los soviéticos confiaban en que el hambre doblegaría a los berlineses, pero ocurrió lo contrario. Cuanto más dura era la situación, mayor era la resistencia. El puente aéreo no solo alimentaba los cuerpos, sino también el espíritu. Cada saco de harina descargado en Tempelhof era un acto de desafío a Stalin. La vida en Berlín durante el bloqueo fue un testimonio de resiliencia. Niños descalzos jugando en calles heladas, mujeres haciendo cola durante horas para recibir una ración mínima, hombres reparando casas destruidas con lo poco que encontraban. Cada gesto cotidiano era un acto de supervivencia y de resistencia. El carbón era el elemento más crítico del puente aéreo. Sin él, Berlín Occidental se enfrentaba a un invierno mortal, casas y hospitales sin calefacción, fábricas paralizadas, calles heladas y ciudadanos debilitados por el hambre y el frío.
Cada vuelo cargado de carbón se convirtió en un acto de supervivencia. Los aviones E-54 y C-47 transportaban toneladas de carbón desde aeródromos en Alemania Occidental, sorteando tormentas de nieve y cielos oscuros. Los pilotos se enfrentaban a peligros constantes, visibilidad limitada, pistas heladas y la presión de aterrizar con precisión absoluta para evitar accidentes. Cada segundo contaba, y cada vuelo fallido podía poner en riesgo toda la operación. En Berlín, la descarga de carbón se convirtió en un espectáculo de esfuerzo colectivo. Voluntarios, soldados y ciudadanos corrían bajo la lluvia o la nieve para mover sacos pesados hasta los depósitos y estufas comunitarias. Cada saco que llegaba significaba calor y esperanza. Las familias organizaban turnos para mantener estufas encendidas, asegurando que los ancianos y los enfermos no sucumbieran al frío. El carbón también tenía un efecto psicológico. Ver los aviones cargados de carbón aterrizando constantemente mostraba que los aliados estaban comprometidos con la supervivencia de la ciudad. Era un recordatorio de que Berlín no estaba sola, y que la solidaridad podía superar incluso el bloqueo más implacable. Con el tiempo, los vuelos de carbón se incrementaron, y la logística se perfeccionó. Se establecieron áreas específicas para descarga rápida, se utilizaron grúas y se organizaron cadenas humanas para mover los sacos. La eficiencia creció día a día, y los pilotos comenzaron a aterrizar con un nivel de precisión asombroso, a pesar de las condiciones adversas. El carbón desde el aire no solo mantenía encendidas las estufas, sino que también mantenía viva la esperanza. Cada vuelo era una promesa. Mientras haya aviones habrá vida. Berlín aprendió a mirar al cielo con gratitud y confianza, y los ciudadanos comenzaron a sentir que a pesar de todo podían resistir. Había un grupo que sintió el impacto del puente aéreo de manera directa. Fueron los niños berlineses. Hambre, frío y destrucción habían marcado sus primeros años de vida, pero con la llegada de los aviones, también llegó un rayo de esperanza. Al ver aterrizar los transportes cargados de comida, los niños se agolpaban en las vallas de los aeropuertos. Sus ojos brillaban de emoción ante cada saco de harina, cada lata de leche y especialmente cada pequeño paquete de dulces lanzado desde los aviones. La operación de Geil Halvorsen, los famosos bombarderos de pasas, fue un gesto que transformó la percepción del puente aéreo. Los aviones no solo traían supervivencia, sino alegría y consuelo. Los niños comenzaron a esperar cada vuelo con ilusión. Sus familias les explicaban que la comida y el carbón llegaban gracias a la valentía de los pilotos y que su paciencia y cooperación eran esenciales para sobrevivir. Los colegios improvisados enseñaban no solo lectura y escritura, sino también lecciones de resiliencia y solidaridad. Al mismo tiempo, los niños se convirtieron en símbolos vivos de la resistencia de la ciudad. Sus risas y juegos en medio de la devastación representaban un desafío silencioso al bloqueo soviético. Cada sonrisa era un recordatorio de que Berlín seguía viva, que la vida continuaba a pesar de la adversidad. Los pilotos también se inspiraban en ellos. Halvorsen y otros voluntarios decidieron personalizar los paquetes, escribiendo notas y lanzándolos suavemente con paracaídas caseros. La relación entre los cielos y los niños se convirtió en una historia de afecto y humanidad que trascendió la política y la guerra. Los adultos reconocieron el efecto psicológico de esta operación. Los niños más felices significaban familias más fuertes, comunidades más resistentes y ciudadanos más decididos a soportar el bloqueo. La esperanza, aunque frágil, se propagaba por cada calle y cada casa de Berlín. Con el tiempo, los aviones llenos de suministros y pequeños regalos se convirtieron en un símbolo global, la demostración de que incluso en las circunstancias más adversas, la solidaridad y el ingenio humano podían marcar la diferencia. Berlín no solo sobrevivía, sino que aprendía a soñar nuevamente gracias a la valentía de quienes volaban y la inocencia de quienes esperaban. Entre la enorme logística y el transporte de toneladas de alimentos, surgió un gesto que se convirtió en símbolo del puente aéreo, los Rosinenbomber,
o bombarderos de pasas. Inspirado por la compasión de los pilotos, especialmente el coronel Gale Halvorsen, esta iniciativa consistía en lanzar pequeños paquetes de dulces y chocolates atados a paracaídas improvisados a los niños que esperaban en las vallas de los aeropuertos. El gesto comenzó casi de manera espontánea. Halvorsen, al ver a los niños agolpados, quiso darles algo más que harina y leche, un mensaje de humanidad y esperanza. Con pequeños paracaídas hechos de pañuelos y cajas de madera, los pilotos lanzaban dulces con cuidado, asegurándose de que los niños pudieran recogerlos sin peligro. Los Rosinenbomber pronto se convirtieron en fenómeno cultural. Los niños esperaban con ilusión los vuelos, no solo por la comida, sino por el acto simbólico de ser recordados y cuidados. Las familias comenzaron a organizarse para que todos tuvieran acceso a los dulces, y la noticia se propagó rápidamente por Berlín. Este gesto, aparentemente pequeño, tuvo un impacto psicológico enorme. En medio de la escasez y la tensión, los Rosinenbomber mostraban que la solidaridad podía volar literalmente por los cielos. Cada paracaídas era un mensaje: no están solos, el mundo libre los cuida. Los periódicos internacionales también destacaron la historia. Fotos de niños recogiendo dulces de paracaídas recorrieron Europa y América, humanizando el conflicto y recordando que detrás de la política y la estrategia había vidas humanas que valían cada esfuerzo. Aunque la operación seguía siendo peligrosa y agotadora, los Rosinenbomber recordaban a los pilotos que su labor iba más allá de la logística, salvaban vidas y corazones, llevando alegría en medio del bloqueo más implacable de la historia reciente. El puente aéreo no estuvo exento de tragedias. A pesar de la precisión y la disciplina, la operación era extremadamente peligrosa. Pilotos enfrentaban tormentas, pistas heladas y limitaciones técnicas que hacían que cada aterrizaje fuera un riesgo calculado. Los accidentes comenzaron a ocurrir desde los primeros días. Algunos aviones fallaban en despegues debido al exceso de peso, otros se deslizaban en pistas resbaladizas o chocaban entre sí por la densidad del tráfico aéreo. Cada accidente era una tragedia que recordaba a todos que, detrás de los vuelos llenos de esperanza, había un costo humano enorme. Cientos de pilotos, mecánicos y miembros de la tripulación arriesgaron sus vidas diariamente. Los relatos de heroísmo surgían de las catástrofes: pilotos que lograban aterrizar un avión dañado para salvar a su tripulación, mecánicos que trabajaban toda la noche para reparar motores averiados, y civiles que ayudaban a rescatar a quienes caían cerca de Tempelhof. Para los berlineses, cada accidente era un recordatorio de la fragilidad de la esperanza. La ciudad dependía de esos aviones para sobrevivir, y cada pérdida afectaba emocionalmente a la población. Sin embargo, la determinación de los aliados no flaqueó. Cada tragedia impulsaba mejoras en seguridad, procedimientos de vuelo y coordinación. A pesar de los riesgos, los pilotos continuaron su labor incansable. El valor, la disciplina y la solidaridad permitieron que, a pesar de los accidentes, la operación siguiera adelante, salvando la vida de millones y consolidando el puente aéreo como un milagro logístico y humano. Mientras los aliados trabajaban sin descanso, los soviéticos lanzaron su propia guerra, la propaganda. Su objetivo era minar la moral de los berlineses y desacreditar la operación occidental. Los carteles, volantes y altavoces proclamaban que los vuelos eran insuficientes, caros e inútiles. Las radios soviéticas transmitían mensajes que afirmaban que la ciudad pronto sucumbiría al hambre y que los aliados estaban usando a los civiles como peones en un juego político. A pesar de la propaganda, los berlineses comenzaron a discernir entre la realidad y los mensajes soviéticos. Cada vuelo exitoso y cada saco de comida entregado se convirtió en prueba tangible de que los aliados cumplían sus promesas. La manipulación soviética tenía límites frente a la evidencia del puente aéreo. Sin embargo, el impacto psicológico era innegable. Algunos ciudadanos dudaban, temían que la operación no fuera suficiente y sufrían ansiedad. Los líderes occidentales tuvieron que reforzar la comunicación,
explicando cómo funcionaba el puente aéreo y asegurando que Berlín recibiría ayuda continua. La propaganda soviética también buscaba tensionar la relación entre los aliados y la población. Se difundieron rumores de sabotajes, fallos de aviones y errores intencionales. Los berlineses aprendieron a ignorar estas campañas y a confiar en lo que veían con sus propios ojos, los aviones aterrizando día tras día, cargando vida en medio del aislamiento. Finalmente, la propaganda fortaleció la determinación de los aliados. Saber que los soviéticos intentaban manipular la percepción motivó a los pilotos, controladores y voluntarios a trabajar con mayor precisión y constancia. El puente aéreo no solo era una operación logística, sino también un símbolo de resistencia ante la intimidación psicológica del bloque soviético. A medida que el puente aéreo avanzaba, la población de Berlín comenzó a mostrar una resistencia silenciosa pero poderosa. Las calles destruidas y el hambre no lograron quebrantar la voluntad de los ciudadanos. Vecinos, familias y voluntarios se organizaron para maximizar los recursos y mantener la ciudad en pie. En muchos barrios surgieron comités improvisados que coordinaban la distribución de alimentos y carbón. Cada saco descargado de un avión era cuidadosamente repartido para garantizar que llegara a quienes más lo necesitaban. Las mujeres lideraban estas operaciones, mientras hombres ayudaban en el transporte y seguridad. Los niños también participaban, llevando pequeños paquetes de comida a los ancianos o ayudando en las colas de distribución. La resistencia berlinesa no se limitaba a la logística. La solidaridad se convirtió en un arma silenciosa contra el miedo y la propaganda soviética. Se compartían noticias confiables sobre los vuelos, se organizaban talleres para enseñar a los niños a mantenerse saludables y se fortalecían los lazos comunitarios. Cada gesto, desde preparar una sopa comunitaria hasta proteger a los más vulnerables, representaba un acto de desafío frente al bloqueo. El puente aéreo no solo sostenía la vida física de Berlín, sino que también fortalecía el espíritu colectivo. Cada vuelo aterrizado era celebrado, y cada acto de cooperación reforzaba la confianza en que la ciudad podía sobrevivir. La resistencia civil se convirtió en un ejemplo de cómo la disciplina, la organización y la solidaridad podían desafiar incluso los bloqueos más severos. En paralelo, los líderes locales trabajaban para mantener la calma y la moral, realizando reuniones, coordinando recursos y supervisando la logística. Su esfuerzo silencioso fue fundamental para que la ciudad no cayera en el pánico ni la desesperación. Berlín se convirtió en un testimonio de resiliencia humana, donde la población común desempeñó un papel tan crucial como los aviones que surcaban el cielo. Mientras Berlín sobrevivía en el aire, la diplomacia internacional se mantenía en un equilibrio extremadamente delicado. La ciudad se había convertido en un tablero donde se jugaban las estrategias de la Guerra Fría, y cada movimiento podía desencadenar una crisis mayor. En Washington y Londres, los líderes aliados discutían constantemente la eficiencia del puente aéreo, las rutas, los horarios y los riesgos de confrontación con la Unión Soviética. Cada decisión tenía un doble objetivo: mantener la supervivencia de Berlín y demostrar firmeza frente a Stalin. Por su parte, Moscú intensificaba la presión diplomática. Stalin buscaba quebrar la unidad occidental mediante amenazas, advertencias y maniobras de propaganda. Su objetivo era obligar a los aliados a retirarse, demostrar su influencia sobre Europa Central y presentar al bloque occidental como débil e incapaz de sostener a la población berlinesa. Los diplomáticos se enfrentaban a dilemas constantes: cómo mantener el puente aéreo sin provocar un conflicto abierto, cómo equilibrar la presión soviética con las demandas internas de resultados inmediatos. Cada conversación, cada nota enviada y cada reunión de alto nivel estaba cargada de tensión y riesgo. Mientras tanto, en Berlín, la población observaba con atención la diplomacia lejana. La confianza en los aliados no solo dependía de los vuelos, sino también de que los acuerdos internacionales se mantuvieran firmes. Cualquier error podía tener consecuencias devastadoras para la supervivencia diaria de millones de personas. El puente aéreo, entonces, no era solo una hazaña logística y humana, sino también un acto de diplomacia en acción.
Cada vuelo exitoso era un mensaje directo a Moscú: Berlín seguirá viva, y los aliados no cederán. Cada paquete de comida y carbón transportado representaba una declaración política silenciosa pero poderosa de determinación y unidad. Con el tiempo, esta tensión diplomática consolidó la posición occidental en Berlín y estableció un precedente: la fuerza de la solidaridad internacional podía sostener una ciudad bajo asedio, desafiando la intimidación y preservando la libertad. Berlín se convirtió en un símbolo, no solo de resistencia civil y heroísmo de los pilotos, sino también de la firmeza de la diplomacia occidental frente a la presión soviética. A pesar de la coordinación y la disciplina, el puente aéreo enfrentó su primera gran crisis de suministros pocas semanas después de su inicio. La combinación de mal tiempo, averías mecánicas y limitaciones logísticas amenazaba con interrumpir el flujo constante de alimentos y carbón hacia Berlín. Tormentas de lluvia y nieve azotaban los aeródromos, obligando a cancelar vuelos y retrasar la descarga de cargamentos. Los pilotos, algunos exhaustos tras jornadas interminables, luchaban contra visibilidad casi nula y pistas resbaladizas. En Tempelhof, el caos se apoderaba momentáneamente de las operaciones, los sacos de harina se mojaban, las pistas se bloqueaban, y la tensión aumentaba entre voluntarios y oficiales. El impacto en la ciudad fue inmediato. Las colas de ciudadanos se alargaban, la ansiedad crecía y los rumores sobre la posible falla del puente aéreo circulaban rápidamente. Para muchos berlineses, era un recordatorio brutal de su vulnerabilidad y de lo frágil que podía ser la esperanza. Los aliados respondieron con rapidez, se reorganizaron turnos de vuelo, se repararon aviones y se abrieron aeródromos alternativos para minimizar la interrupción. Ingenieros y mecánicos trabajaban sin descanso, mientras los controladores ajustaban los horarios de despegue y aterrizaje con precisión milimétrica. Cada decisión debía ejecutarse con rapidez, cualquier demora prolongada podía poner vidas en riesgo. La crisis también reveló la importancia de la cooperación local. Voluntarios berlineses ayudaron a proteger los suministros de la lluvia, a reorganizar las rutas de transporte y a mantener la moral de la población. Cada ciudadano consciente de la crisis desempeñaba un papel crucial, demostrando que la resistencia de Berlín no dependía solo de los aviones, sino también del esfuerzo colectivo. Finalmente, la crisis se superó gracias a la coordinación, la disciplina y la determinación tanto de los aliados como de los berlineses. La experiencia fortaleció la operación, mejorando los protocolos de emergencia y demostrando que incluso en los peores momentos, la resiliencia podía prevalecer. Tras superar la primera crisis, el puente aéreo comenzó a mostrar sus primeros logros tangibles. La disciplina y la coordinación permitieron que los vuelos se volvieran más regulares, aumentando la cantidad de suministros entregados a Berlín. La ciudad, aunque todavía afectada por la escasez, comenzó a sentir un alivio real. La moral de los berlineses se elevó notablemente. Cada día, los aviones aterrizaban con precisión casi militar, llevando harina, leche, carbón y medicamentos. Las colas para recibir raciones se redujeron gradualmente, y los hogares comenzaron a encender estufas de manera más constante, gracias al carbón entregado desde el aire. Los pilotos, mecánicos y voluntarios vieron los frutos de su esfuerzo. Las tripulaciones completaban vuelos diarios con mayor seguridad, los controladores ajustaban los horarios con precisión, y los ciudadanos colaboraban activamente en la logística. Cada éxito reforzaba la confianza en la operación y demostraba que la ciudad podía sobrevivir al bloqueo. Los Rosinenbomber continuaban llevando alegría a los niños, mientras la población adulta comprendía que la operación no era solo un acto de supervivencia física, sino también un símbolo de resistencia psicológica. Berlín comenzaba a recuperar una sensación de normalidad relativa, escuelas reabrían parcialmente, mercados improvisados funcionaban, y las calles mostraban signos de vida más allá de la desesperación. El éxito inicial también tuvo un impacto diplomático. Los aliados podían mostrar resultados concretos,
demostrando a la Unión Soviética que Berlín no caería fácilmente. La operación se consolidó como un ejemplo de coordinación internacional, resistencia civil y disciplina militar, marcando un hito en la historia de la logística y la cooperación en tiempos de crisis. Los primeros logros del puente aéreo no solo salvaron vidas, sino que cimentaron la esperanza en el futuro. La ciudad aprendió que la unión, la disciplina y la perseverancia podían desafiar incluso el bloqueo más estricto. Cada vuelo, cada descarga y cada sonrisa de un niño se convirtió en un símbolo de que Berlín resistiría. El invierno de 1948 se convirtió en la prueba más dura del puente aéreo de Berlín. Las temperaturas descendieron a niveles récord, con calles cubiertas de hielo y nieve, aeródromos congelados y cielos plagados de tormentas. Cada vuelo se volvió más arriesgado, y cada aterrizaje representaba un desafío físico y psicológico para los pilotos y el personal de apoyo. El frío intenso afectaba tanto a los aviones como a los hombres. Los motores necesitaban mantenimiento constante, lubricantes y combustible especiales para resistir las bajas temperaturas. Los mecánicos trabajaban con guantes gruesos y respiración helada, ajustando motores que crujían y se congelaban. Mientras tanto, los controladores aéreos luchaban contra la fatiga y la tensión de coordinar cientos de vuelos diarios en condiciones de visibilidad reducida por la nieve y la niebla. En la ciudad, los berlineses soportaban temperaturas bajo cero sin calefacción suficiente. Las estufas improvisadas funcionaban al límite, y los ciudadanos debían racionar carbón y madera. Las familias se agrupaban para compartir calor y proteger a los más vulnerables, ancianos, enfermos y niños pequeños. Cada saco de carbón entregado desde los aviones era un milagro, y la llegada de alimentos y medicinas salvaba vidas cada día. El invierno también incrementó los riesgos de accidentes. Pistas heladas provocaban deslizamientos durante aterrizajes y despegues, y tormentas repentinas obligaban a desviar vuelos a aeródromos alternativos. Los pilotos debían confiar en su entrenamiento, instinto y disciplina para superar cada misión. Cada aterrizaje exitoso reforzaba la confianza en la operación y demostraba que la resiliencia humana podía desafiar incluso las condiciones más extremas. A pesar del frío, los Rosinenbomber continuaron lanzando dulces a los niños, levantando la moral de toda la población. Cada sonrisa infantil en la nieve se convirtió en símbolo de esperanza y recordatorio de que la solidaridad y la humanidad podían iluminar los días más oscuros. El éxito del puente aéreo comenzó a atraer la atención de la comunidad internacional. Países de Europa y América observaban con admiración cómo los aliados sostenían a Berlín bajo bloqueo, y muchos comenzaron a ofrecer apoyo logístico, financiero y moral. Donaciones privadas y de gobiernos aliados llegaron para reforzar la operación. Alimentos, medicinas, ropa de abrigo e incluso aviones adicionales fueron enviados para aumentar la capacidad de transporte. La solidaridad internacional no solo alivió la carga sobre los pilotos y voluntarios, sino que también reforzó el mensaje de unidad frente a la presión soviética. Organizaciones humanitarias participaron activamente. Cruz Roja y grupos de voluntarios internacionales ayudaban en la distribución de suministros, en la atención médica y en programas educativos para niños. Las imágenes de aviones aterrizando y de berlineses recibiendo ayuda comenzaron a circular globalmente, generando una ola de apoyo que fortalecía la moral de la ciudad. Los líderes aliados también aprovecharon la atención internacional para mostrar la eficiencia y el compromiso de la operación. Conferencias de prensa, reportajes y fotos de los Rosinenbomber sirvieron para inspirar a la población mundial, consolidando la percepción de que la acción colectiva podía superar incluso las barreras políticas más difíciles. Para los berlineses, la solidaridad internacional era más que ayuda material, era una prueba tangible de que el mundo no los había abandonado. Cada avión adicional, cada paquete enviado desde el extranjero, reforzaba la confianza en que la ciudad resistiría y que los sacrificios de todos valían la pena. Este apoyo externo también permitió expandir la operación,
aumentar los vuelos diarios y mejorar la seguridad y eficiencia de los aterrizajes. Con cada semana, Berlín se volvía más autosuficiente y resiliente, gracias al esfuerzo conjunto de pilotos voluntarios locales y aliados internacionales. El puente aéreo se consolidó no solo como un logro militar y logístico, sino como un ejemplo histórico de cooperación internacional y humanidad en tiempos de crisis, uniendo a personas de distintos países bajo un mismo objetivo: salvar vidas y preservar la libertad en el corazón de Europa. A medida que la operación avanzaba, la demanda de suministros creció y la capacidad diurna comenzó a ser insuficiente. La solución fue arriesgada pero necesaria: vuelos nocturnos. Estos vuelos se convirtieron en un verdadero desafío logístico y técnico. Pilotos y controladores enfrentaban la oscuridad absoluta, con visibilidad limitada y sin los recursos visuales que ofrecía el día. Cada avión debía seguir rutas precisas, manteniendo altitudes y separaciones exactas para evitar colisiones. Las tormentas y la niebla complicaban la navegación, y la presión psicológica era intensa. Una sola falla podía provocar accidentes fatales. Los controladores aéreos desarrollaron procedimientos especiales para la noche: balizas luminosas, señales de radio y coordinación constante con pilotos se convirtieron en herramientas esenciales. La comunicación debía ser clara y rápida, y cualquier error podía retrasar o cancelar un vuelo entero. Los pilotos entrenados en maniobras de precisión aprendieron a confiar en instrumentos y en la coordinación de los equipos en tierra. Cada aterrizaje nocturno exitoso era una victoria que reforzaba la disciplina y la confianza en la operación. Los vuelos nocturnos también permitieron aumentar el volumen de suministros, asegurando que Berlín recibiera suficiente comida, carbón y medicinas incluso en los días más fríos. Para los berlineses, los vuelos nocturnos fueron un misterio lleno de esperanza. Aunque no podían ver los aviones aterrizando, sentían el alivio en las estufas encendidas, en las sopas calientes y en los paquetes de alimentos distribuidos al amanecer. La ciudad comprendió que incluso en la oscuridad, la solidaridad y la determinación podían sostener la vida. El éxito de los vuelos nocturnos consolidó la reputación del puente aéreo como una operación precisa y flexible, capaz de adaptarse a cualquier desafío, demostrando que la cooperación y la disciplina podían superar incluso la noche más oscura. Para mantener el puente aéreo funcionando con eficiencia, los aliados implementaron innovaciones tecnológicas y logísticas sin precedentes. Cada aspecto de la operación fue optimizado para maximizar la cantidad de suministros entregados y minimizar riesgos. Se introdujeron sistemas de planificación de vuelos por radar, permitiendo coordinar múltiples aeronaves simultáneamente en los corredores aéreos. Los controladores podían visualizar en tiempo real la ubicación de cada avión, ajustando rutas y altitudes para evitar colisiones y reducir tiempos de espera. Los aviones fueron modificados para aumentar su capacidad de carga. Los C-54 y C-47 recibieron mejoras en la suspensión de carga y compartimentos optimizados, permitiendo transportar más toneladas por vuelo. Los paracaídas usados para los Rosinenbomber también se diseñaron con materiales más resistentes y ligeros, asegurando que los dulces llegaran intactos a los niños. En tierra se implementaron cadenas humanas organizadas con precisión militar para descargar rápidamente sacos de alimentos y carbón. Los voluntarios seguían procedimientos estandarizados que reducían el tiempo de espera y optimizaban la distribución a los hogares y estufas comunitarias. Además, se desarrollaron métodos de almacenamiento y conservación para proteger los suministros del frío, la humedad y el daño. Los depósitos se reforzaron con aislamiento y calefacción mínima, evitando pérdidas y garantizando que cada vuelo cumpliera su objetivo. La combinación de disciplina, innovación y tecnología permitió que el puente aéreo aumentara gradualmente su eficiencia. Cada día, más toneladas llegaban a Berlín, y la población comenzaba a recuperar la sensación de seguridad y normalidad. Los líderes aliados demostraron que la creatividad y la organización podían superar cualquier obstáculo,
convirtiendo el puente aéreo en un ejemplo histórico de logística avanzada en condiciones extremas. Estas innovaciones no solo salvaron vidas, sino que también sentaron un precedente para operaciones humanitarias futuras, mostrando cómo la tecnología y la cooperación internacional podían unirse para enfrentar crisis sin precedentes. Mientras el puente aéreo se consolidaba, el impacto psicológico en los berlineses se volvió evidente. Más allá de la supervivencia física, la operación aérea influyó en la moral, la esperanza y la resiliencia de millones de personas. Antes del puente aéreo, la ciudad vivía en un estado constante de ansiedad y temor. El bloqueo soviético no solo cortó suministros, sino que también intentó sembrar dudas y desesperación. Cada día sin comida suficiente, cada hogar sin calefacción, reforzaba la sensación de aislamiento. La incertidumbre era una carga constante para adultos y niños por igual. Con la llegada de los aviones cargados de alimentos, carbón y medicinas, esa carga comenzó a aliviarse. Los ciudadanos podían contar con recursos tangibles que llegaban regularmente. Cada vuelo exitoso se percibía como una promesa cumplida, un recordatorio de que la comunidad internacional estaba comprometida con su supervivencia. Los niños fueron particularmente sensibles a estos cambios. La llegada de los Rosinenbomber y los paquetes de dulces elevó su ánimo y generó un sentimiento de normalidad en medio del caos. Los adultos, al ver a los niños sonreír y jugar, recuperaban parte de su confianza y optimismo. La ciudad entera comenzó a experimentar un renacimiento emocional. Esperanza, gratitud y solidaridad se entrelazaban con la rutina diaria de sobrevivir. Además, la operación fortaleció el sentido de unidad comunitaria. Vecinos compartían recursos, cuidaban a los más vulnerables y celebraban cada aterrizaje exitoso. La cooperación se convirtió en un antídoto contra la propaganda soviética, demostrando que la resiliencia y la disciplina podían desafiar la desesperación. El impacto psicológico del puente aéreo no solo ayudó a Berlín a resistir, sino que también consolidó una lección universal: la esperanza sostenida y la solidaridad activa pueden superar incluso las crisis más extremas. La ciudad aprendió a mirar al cielo con confianza, sabiendo que detrás de cada vuelo había esfuerzo, disciplina y humanidad. El éxito continuo del puente aéreo no pasó desapercibido para la Unión Soviética. Los líderes en Moscú observaron con creciente frustración cómo Berlín Occidental resistía al bloqueo y cómo los aliados habían logrado organizar una operación logística sin precedentes. La respuesta soviética combinó presión política, propaganda y maniobras diplomáticas. Aumentaron la retórica en los medios, proclamando que los vuelos eran insuficientes y que la población estaba condenada a la escasez. Carteles, folletos y transmisiones de radio buscaban minar la moral y sembrar dudas sobre la efectividad de la operación. Además, se exploraron tácticas para interferir en los vuelos y obstaculizar la coordinación aliada. Se establecieron observaciones estrictas cerca de los corredores aéreos y se estudiaban maniobras que pudieran intimidar a los pilotos. Sin embargo, la precisión, disciplina y flexibilidad de los aliados hicieron que estas amenazas fueran en gran medida ineficaces. El puente aéreo se convirtió en un símbolo de resistencia frente a la presión soviética. Cada aterrizaje exitoso y cada suministro entregado representaba no solo supervivencia material, sino también un triunfo moral y político. Los berlineses comenzaron a ver a los aviones no solo como transportes de alimentos, sino como emblemas de libertad y determinación frente a la coerción. La propaganda soviética, aunque constante, fue neutralizada por la evidencia tangible. Los vuelos continuaban, los niños recibían dulces, las estufas seguían encendidas y los almacenes permanecían abastecidos. La eficiencia del puente aéreo demostró que la cooperación internacional podía superar las tácticas de presión y desinformación, consolidando la reputación de los aliados como salvadores de la ciudad. Con cada semana, la frustración soviética aumentaba, mientras Berlín Occidental consolidaba su resiliencia física y psicológica.
El puente aéreo no solo salvó vidas, sino que se convirtió en un ejemplo histórico de cómo la logística, la disciplina y la solidaridad pueden desafiar la coerción política más intensa. Con la llegada de la primavera de 1949, el puente aéreo enfrentó un cambio de escenario. La nieve y el hielo habían desaparecido, pero surgieron nuevos desafíos: lluvias frecuentes, terreno fangoso en los aeródromos, y un aumento de la humedad que afectaba la carga y las operaciones en tierra. Los aliados se adaptaron rápidamente. Los vuelos se reorganizaron para aprovechar mejor las horas de luz, y se construyeron plataformas elevadas para los sacos de alimentos, evitando que el barro los dañara. Los aeródromos fueron mejor drenados y las pistas reforzadas para resistir el tráfico constante de aviones. La primavera también trajo mejoras en la eficiencia logística. Los horarios de vuelo se optimizaron, permitiendo transportar más toneladas diarias y reducir los tiempos de espera de los ciudadanos. La coordinación entre pilotos, controladores y voluntarios se volvió aún más precisa, consolidando la operación como un ejemplo de organización avanzada. Para los berlineses, la primavera representaba un renacimiento emocional y físico. Las calles empezaban a despejarse, los parques mostraban signos de vida, y la población recuperaba fuerza y esperanza. Cada avión que aterrizaba traía no solo alimentos y carbón, sino también un mensaje simbólico: la ciudad podía adaptarse, sobrevivir y prosperar. Los Rosinenbomber continuaron alegrando los corazones de los niños, mientras la comunidad celebraba cada entrega como un logro colectivo. La combinación de clima más favorable, aprendizaje acumulado y cooperación internacional permitió que el puente aéreo funcionara con mayor regularidad y eficacia, marcando un paso importante hacia la consolidación del éxito. La primavera no solo trajo desafíos físicos, sino también oportunidades para demostrar que la disciplina, la innovación y la solidaridad podían superar cualquier obstáculo, incluso en un contexto político extremadamente tenso. Berlín se adaptaba al cambio de estación con resiliencia, mostrando que la ciudad estaba más viva y fuerte que nunca. A medida que los meses avanzaban, comenzaron a aparecer los primeros signos de debilitamiento del bloqueo soviético. La eficiencia del puente aéreo y la resiliencia de Berlín demostraban que la estrategia de aislamiento no estaba logrando sus objetivos. Los vuelos continuaban aumentando en número y cantidad de suministros, y la ciudad empezaba a mostrar independencia relativa. Las colas para recibir alimentos se acortaban, las estufas se mantenían encendidas y la confianza en los aliados se consolidaba. Estos resultados se difundieron rápidamente, afectando la percepción soviética y su moral en Berlín Occidental. Desde Moscú, los líderes comenzaron a evaluar nuevas tácticas, pero los aliados habían consolidado rutas seguras, corredores aéreos y procedimientos de emergencia que hacían extremadamente difícil cualquier interferencia efectiva. Cada día que Berlín sobrevivía fortalecía la posición política de Occidente y debilitaba la estrategia de coerción soviética. Los berlineses percibían que su resistencia estaba dando frutos. La evidencia tangible de suministros regulares y la normalización de la vida diaria demostraban que el puente aéreo no solo era eficaz, sino también invulnerable a la presión externa. Este sentimiento de victoria temprana aumentaba la moral y la solidaridad comunitaria. El debilitamiento del bloqueo se convirtió en un símbolo de esperanza internacional. Países de todo el mundo veían que la cooperación, la disciplina y la determinación podían desafiar incluso a una superpotencia política. Berlín no solo sobrevivía físicamente, sino que enviaba un mensaje contundente: la unidad y la estrategia colectiva podían superar cualquier intento de coerción. Estos primeros signos de debilitamiento del bloqueo sentaron las bases para la eventual retirada soviética y consolidaron la importancia del puente aéreo como ejemplo histórico de logística, resistencia civil y diplomacia efectiva. Berlín Occidental comenzaba a respirar con un poco más de alivio, sabiendo que la ciudad había resistido el primer gran desafío político y militar de la Guerra Fría. A medida que la operación demostraba su eficacia, los aliados decidieron expandir el puente aéreo para aumentar la cantidad de suministros
y asegurar la autosuficiencia de Berlín Occidental. Se incorporaron más aviones, aeródromos alternativos y rutas aéreas adicionales que permitieron transportar toneladas adicionales de alimentos, carbón, medicinas y ropa. La expansión requirió una coordinación aún más compleja. Controladores, pilotos y voluntarios debían sincronizar cientos de vuelos diarios, ajustando horarios, rutas y prioridades según la urgencia de los suministros. Las cadenas de descarga en Tempelhof, Gatow y Tegel se reorganizaron para optimizar tiempos y minimizar errores. Cada detalle era monitoreado con precisión, desde la carga de cada avión hasta la entrega final en barrios y hogares. Para los berlineses, la expansión significaba mayor estabilidad y confianza. Las colas se reducían, los hospitales recibían medicinas críticas a tiempo, y los hogares podían mantener estufas encendidas durante más horas. La operación se volvía visible en cada calle, en cada escuela reabierta, y en cada sonrisa de niño que recibía dulces de los Rosinenbomber. La expansión también tenía un mensaje político. Berlín Occidental no solo podía sobrevivir al bloqueo, sino que podía prosperar gracias a la cooperación internacional. Cada vuelo adicional era una demostración de disciplina, logística avanzada y compromiso con la población. Este crecimiento consolidó el puente aéreo como un hito histórico en logística y operaciones humanitarias, mostrando cómo la planificación estratégica, la innovación tecnológica y la solidaridad podían superar obstáculos extraordinarios. Berlín Occidental se convirtió en un símbolo tangible de resistencia, esperanza y unidad en tiempos de crisis. El éxito del puente aéreo no se limitó a la logística y la supervivencia de Berlín. También se convirtió en una historia global gracias a los medios de comunicación internacionales. Periodistas, fotógrafos y reporteros documentaron cada vuelo, cada aterrizaje exitoso y cada acto de solidaridad, transmitiendo la hazaña al mundo entero. Las imágenes de los Rosinenbomber lanzando dulces, de voluntarios descargando sacos de alimentos y de ciudadanos recibiendo ayuda impactaron a millones. Las fotografías y reportajes destacaban la determinación de los berlineses y el compromiso aliado, generando admiración y solidaridad internacional. Los medios ayudaron a reforzar la moral de la población local. Cada noticia publicada sobre un vuelo exitoso, cada reportaje sobre niños recibiendo suministros y cada artículo sobre la cooperación internacional aumentaba la confianza en que la ciudad podía resistir cualquier presión externa. La cobertura constante también contrarrestaba la propaganda soviética, demostrando con evidencia tangible que el puente aéreo estaba funcionando y que la población no estaba sola. Además, los medios influyeron en la política internacional. Gobiernos de países neutrales y aliados observaron la operación con atención, ofreciendo apoyo adicional y fortaleciendo la posición diplomática de Occidente. La narrativa mediática se convirtió en un arma estratégica, mostrando al mundo que la disciplina, la organización y la solidaridad podían desafiar incluso a una superpotencia política. Para los berlineses, los medios eran un recordatorio diario de que su lucha no pasaba desapercibida. Cada avión aterrizado y cada paquete entregado se transformaba en noticia, consolidando la percepción de que la ciudad estaba protegida y respaldada por la comunidad internacional. La cobertura mediática ayudó a construir identidad, orgullo y esperanza en la población, reforzando la resistencia psicológica ante la presión soviética. El papel de los medios en el puente aéreo de Berlín demostró que la información podía ser tan poderosa como los suministros mismos, mostrando que la coordinación entre logística, diplomacia y comunicación era esencial para enfrentar crisis de magnitud histórica. Aunque el puente aéreo estaba en pleno funcionamiento, los berlineses seguían enfrentando dificultades diarias. La escasez de algunos alimentos, el frío residual y los daños en edificios obligaban a la población a mantener la resiliencia y la cooperación. Los vecinos se organizaban en comités de apoyo para distribuir suministros de manera equitativa y atender a los más vulnerables. Familias compartían comida, ropa y leña,
asegurando que ancianos y enfermos recibieran atención constante. La solidaridad ciudadana se convirtió en un pilar fundamental para complementar los vuelos aliados. Las escuelas improvisadas reabrían parcialmente gracias a la entrega de alimentos y materiales escolares, mientras los niños ayudaban en labores comunitarias y aprendían la importancia de la cooperación. Cada gesto de ayuda fortalecía el sentido de comunidad y enseñaba a las nuevas generaciones la importancia de la resiliencia colectiva. Además, la solidaridad se extendía a los voluntarios y pilotos aliados. Los ciudadanos ofrecían alojamiento temporal, apoyo en la descarga de sacos y asistencia en la logística de distribución. La interacción diaria entre berlineses y aliados reforzó la confianza mutua y consolidó una red de cooperación que iba más allá de la mera supervivencia física. La población comprendió que la operación aérea era importante, pero que su éxito dependía también de la unidad interna de Berlín. Cada familia que compartía recursos, cada vecino que ayudaba a otro, representaba un pequeño acto heroico que sostenía la esperanza y la eficacia del puente aéreo. Con los primeros meses de éxito sostenido, los berlineses comenzaron a celebrar festejos simbólicos que reconocían la efectividad del puente aéreo. No eran celebraciones ostentosas, sino eventos comunitarios llenos de emoción y gratitud. Se organizaron pequeñas reuniones en plazas y parques, donde los ciudadanos agradecían a los pilotos, voluntarios y aliados internacionales. Los Rosinen Bombers se convirtieron en íconos de esperanza, y los niños recibían dulces mientras los adultos compartían historias de supervivencia y solidaridad. Las festividades reflejaban no solo alegría por los suministros, sino también orgullo y fortaleza cívica. Los ciudadanos reconocían que gracias a la coordinación internacional y a la cooperación local, habían logrado resistir uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. Estas celebraciones también tenían un efecto psicológico positivo, reforzaban la confianza en la continuidad de la operación, elevaban la moral de la población y recordaban a todos que cada esfuerzo, por pequeño que fuera, tenía un impacto real en la supervivencia de la ciudad. Además, los festejos enviaban un mensaje simbólico a la Unión Soviética. Berlín Occidental no solo sobrevivía, sino que también mostraba unidad y fortaleza en medio del bloqueo. Cada aplauso, sonrisa y acto de gratitud se convertía en un pequeño triunfo frente a la presión política. Con la llegada del verano, la operación debía adaptarse nuevamente. Las temperaturas más altas y la prolongación de la luz diurna ofrecían ventajas, pero también desafíos. El calor afectaba el almacenamiento de alimentos y la fatiga del personal aumentaba debido a jornadas más largas. Los aliados implementaron nuevas estrategias. Se mejoraron depósitos de almacenamiento con ventilación y aislamiento para proteger alimentos sensibles, y se ajustaron los horarios de vuelo para aprovechar el clima favorable y reducir riesgos de accidentes. Los pilotos, mecánicos y voluntarios recibieron descansos programados para mantener la eficiencia y seguridad de la operación. La preparación para el verano también incluyó campañas de comunicación con la población. Se explicaba cómo la operación continuaría funcionando, qué esperar en términos de horarios de entrega y cómo la cooperación ciudadana seguiría siendo esencial. Esto ayudó a mantener la moral y la disciplina en la ciudad, reforzando la sensación de estabilidad y seguridad. Para los berlineses, el verano representaba una oportunidad para recuperar cierta normalidad. Escuelas reabiertas, mercados activos y parques llenos de vida indicaban que gracias al puente aéreo, la ciudad no solo sobrevivía sino que comenzaba a prosperar emocionalmente y socialmente. Los Rosinen Bombers seguían siendo protagonistas, alegrando los días más largos y cálidos, mientras la población celebraba cada entrega con gratitud. La preparación para el verano simbolizaba la capacidad de adaptación de Berlín y de sus aliados, demostrando que la operación no solo respondía a crisis inmediatas, sino que estaba diseñada para sostener la ciudad a largo plazo. El verano de 1949 marcó la culminación del puente aéreo de Berlín. Con condiciones climáticas favorables, más aviones disponibles y procedimientos optimizados, la operación alcanzó su máxima capacidad.
Se transportaban diariamente miles de toneladas de suministros, asegurando que Berlín Occidental no solo sobreviviera, sino que comenzara a prosperar. El calor intensificaba la fatiga del personal, pero la moral seguía siendo alta. Los pilotos, mecánicos, controladores y voluntarios trabajaban con disciplina, conscientes de que cada vuelo exitoso fortalecía la seguridad y bienestar de la ciudad. Los aeródromos operaban sin interrupciones significativas y las cadenas de descarga funcionaban con precisión casi militar. Los ciudadanos sentían la diferencia, las colas se acortaban, los mercados recibían productos regularmente y los hospitales contaban con medicinas esenciales. La vida urbana comenzaba a normalizarse, los niños asistían a escuelas más completas, los parques se llenaban de juegos y las familias podían disfrutar de la vida cotidiana con menos preocupaciones. El puente aéreo se consolidó como símbolo de resistencia, innovación y cooperación internacional. Cada vuelo exitoso era un testimonio de la capacidad humana para superar obstáculos extremos mediante la disciplina, la creatividad y la solidaridad. La operación demostraba que la planificación meticulosa, combinada con la cooperación global, podía desafiar incluso las tácticas de coerción más agresivas. El verano también permitió documentar la operación con mayor detalle. Fotografías, reportajes y películas mostraban aviones aterrizando, voluntarios trabajando y ciudadanos recibiendo suministros, reforzando la narrativa de éxito ante el mundo. Berlín se convirtió en un ejemplo vivo de cómo la resiliencia colectiva podía enfrentar una crisis política y logística sin precedentes. La eficiencia y magnitud del puente aéreo de Berlín llamó la atención de la comunidad internacional. Gobiernos, medios y organizaciones humanitarias reconocieron la operación como una hazaña sin precedentes en logística, cooperación y diplomacia. Reportajes, películas y conferencias internacionales destacaban la coordinación entre pilotos, controladores, voluntarios y ciudadanos. Se elogiaba la precisión de los vuelos, la innovación tecnológica y la capacidad de mantener la ciudad abastecida durante meses de bloqueo. Cada historia contaba cómo la disciplina y la solidaridad podían superar incluso la presión de una superpotencia. El reconocimiento internacional también tuvo impacto político. Los aliados demostraron que podían proteger a Berlín Occidental y garantizar su supervivencia, fortaleciendo su posición en la Guerra Fría. La operación se convirtió en símbolo de resistencia democrática frente a la coerción. Los berlineses sentían orgullo al ver su ciudad reconocida en el mundo. Cada avión aterrizado, cada saco de carbón entregado y cada dulce lanzado a los niños se transformaba en un testimonio visible de la cooperación global y de la fortaleza de su comunidad. El puente aéreo ya no era solo una operación logística, sino un símbolo de esperanza y unidad internacional. El reconocimiento también inspiró a otras naciones y organizaciones a aprender de la experiencia. El puente aéreo de Berlín se convirtió en modelo para operaciones humanitarias futuras, mostrando cómo la disciplina, la innovación y la cooperación podían salvar vidas en crisis complejas. Tras meses de bloqueos, vuelos continuos y esfuerzo colectivo, Berlín Occidental comenzó a recuperar confianza y estabilidad. La población sentía que la ciudad estaba protegida, que la solidaridad internacional era real y que la resiliencia colectiva había logrado lo imposible. Las calles se llenaban de vida, mercados abastecidos, escuelas en funcionamiento y parques con niños jugando. Los adultos podían concentrarse en reconstruir y organizar sus hogares sin el temor constante de quedarse sin suministros esenciales. Cada vuelo exitoso reforzaba la sensación de seguridad y normalidad. La operación aérea se convirtió en símbolo de victoria moral, demostrando que la disciplina, la innovación y la cooperación podían superar incluso las presiones más intensas de una crisis geopolítica. Berlín Occidental no solo sobrevivía, sino que comenzaba a prosperar con orgullo y gratitud hacia quienes habían hecho posible su sustento diario.
El impacto psicológico de meses de apoyo constante se reflejaba en la actitud de la población: esperanza, confianza y un renovado sentido de comunidad. La ciudad se adaptó a las condiciones extremas, aprendiendo a organizarse y a apoyarse mutuamente, consolidando la idea de que la resiliencia colectiva es tan vital como la logística física en tiempos de crisis. El puente aéreo de Berlín se convirtió en un hito histórico, no solo por su logística y estrategia, sino también por demostrar el poder de la cooperación internacional y la unidad ciudadana. Berlín Occidental podía respirar con confianza sabiendo que había resistido el desafío más formidable de su historia reciente. A medida que avanzaba el verano de 1949, los aliados comenzaron a planificar la fase final del puente aéreo. La operación había alcanzado su máxima eficiencia, pero aún era crucial mantener la presión logística y asegurar que Berlín Occidental estuviera completamente abastecida antes de cualquier cambio en la situación política. Los aeródromos operaban a capacidad máxima y la coordinación entre pilotos, controladores y voluntarios alcanzaba niveles de precisión sin precedentes. Cada vuelo era calculado para optimizar la carga, los horarios y las rutas, asegurando que todos los barrios de la ciudad recibieran los suministros necesarios. Se realizaron simulacros de emergencia y se implementaron ajustes en depósitos y cadenas de distribución para minimizar cualquier riesgo de retraso o error. La población también se preparaba. Vecinos reforzaban su organización comunitaria, escuelas y hospitales estaban abastecidos, y cada familia entendía que la colaboración era esencial hasta el último momento. Los ciudadanos ya no solo confiaban en los vuelos aliados, sino que también asumían un papel activo en la logística local, garantizando que cada entrega se utilizara de la manera más eficiente posible. El verano se convirtió en un periodo de optimización total. Cada acto, desde la carga de un avión hasta la distribución de carbón, se convirtió en una demostración de disciplina, innovación y solidaridad. La operación estaba lista para sostener la ciudad incluso si el bloqueo persistía, enviando un mensaje claro de resistencia a cualquier intento de presión externa. El puente aéreo mostraba no solo su capacidad logística, sino también su poder simbólico. Berlín Occidental se preparaba para celebrar la victoria moral y física del esfuerzo colectivo, sabiendo que cada vuelo completado era un paso hacia la libertad y la estabilidad. A finales del verano, comenzaron a aparecer los primeros signos de retirada soviética. Los vuelos aliados continuaban con éxito, y la ciudad mostraba una estabilidad sin precedentes. Moscú empezó a evaluar la efectividad del bloqueo y a considerar alternativas debido a la imposibilidad de frenar el puente aéreo. Los pilotos, voluntarios y ciudadanos notaron cambios sutiles: menos aviones soviéticos de observación sobrevolando los corredores aéreos, disminución de la propaganda hostil y menor interferencia en la vida diaria. La población empezó a percibir que el bloqueo estaba perdiendo fuerza y que la operación aliada había logrado neutralizar la presión política. Este periodo también fue crucial para reforzar la organización interna. Los aliados y los berlineses aprovecharon la oportunidad para consolidar rutas, depósitos y cadenas de distribución, asegurando que la ciudad estuviera completamente abastecida antes de la retirada completa soviética. Cada vuelo y cada entrega se convirtió en una muestra de eficiencia y determinación, demostrando que la ciudad podía mantenerse sin interrupciones futuras. Para los ciudadanos, los signos de retirada generaron un renacimiento emocional. La esperanza se transformó en confianza. La incertidumbre se convirtió en seguridad. Los niños jugaban libremente, los mercados estaban llenos, y las escuelas operaban con normalidad. La ciudad comenzaba a respirar sin el temor constante de escasez, y la población entendió que la combinación de cooperación internacional y solidaridad local había logrado una hazaña histórica. La retirada parcial soviética también tuvo un impacto simbólico. Representaba la victoria moral de Berlín Occidental y de sus aliados. El puente aéreo se consolidó como un hito histórico de logística, cooperación y resistencia, demostrando que la disciplina, la planificación y la solidaridad podían superar incluso los desafíos políticos y militares más extremos.
Después de meses de esfuerzo titánico, Berlín Occidental finalmente respiró con esperanza y alivio. Cada vuelo, cada saco de alimentos, cada dulce lanzado desde los Rosinenbomber representó mucho más que supervivencia. Fueron gestos de humanidad, solidaridad y coraje. La ciudad había resistido no solo un bloqueo físico, sino la presión y el miedo que intentaban quebrar su espíritu. Los berlineses demostraron que la unidad, la perseverancia y la cooperación pueden transformar incluso los momentos más oscuros en historias de triunfo. Cada niño sonriendo al recibir un dulce, cada familia reunida alrededor de una estufa encendida, cada voluntario trabajando sin descanso simbolizaba la resiliencia y la fuerza del corazón humano. El puente aéreo no solo salvó vidas, enseñó al mundo que la determinación y la solidaridad internacional pueden superar cualquier obstáculo. Fue una victoria de la esperanza sobre la desesperación, de la acción sobre la incertidumbre. Hoy recordamos esa hazaña con orgullo, gratitud y admiración. Que la historia del puente aéreo nos inspire a enfrentar nuestras propias dificultades con valentía y compasión, sabiendo que juntos podemos lograr lo imposible. Gracias por acompañarnos en este viaje histórico. Que la memoria de aquellos héroes nos motive a construir un futuro lleno de luz, unidad y esperanza.